Esta es la voz de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta serie de podcast, lo que vamos a desarrollar es una diversidad temática con el fin de difundir nuestras colecciones, hacerlas accesibles y generar cercanía entre vos y este patrimonio que es de todas y de todos. En esta edición de Voces en la Biblioteca, nos referiremos a la influencia que tuvo Belgrano en la Declaración de la Independencia. Porque además de ser contemporáneo, Belgrano fue uno de los revolucionarios más comprometidos con la causa americana, y esto lo prueba su protagonismo en las sesiones previas a la declaración que tuvo lugar un día como hoy, en 1816, en San Miguel de Tucumán. Para comprender su rol, para ver qué ideas circulaban en aquel momento, para echar luz sobre el complejo tránsito entre ser colonia y ser independientes, nos metemos una vez más en la historia de Belgrano, a través de distintas fuentes que posee la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la escuela primaria nos enseñan la Revolución de Mayo como un evento que rompe las cadenas y que inicia de algún modo la vida libre, la vida feliz de un pueblo que se autogestiona. Pero esta es una mirada romántica. La realidad es que después en el secundario, con suerte, o en la facultad, o en la lectura de libre opción que nos va llegando a lo largo de la vida, repensamos toda esa historia. Y sabemos que en esa reconstrucción, en base a fuentes, a documentos y a testimonio de lo más variado, la visión nos cambia por completo. Ese tránsito de ser colonia a ser independientes no fue un mar de rosas, precisamente, sino más bien un camino sinuoso, regado de penurias, de pobreza, de mucho sacrificio y derrota, desaciertos, arenas movedizas y muchas traiciones. Como venimos señalando, el proceso que se abrió en mayo de 1810 no significó la independencia automática de España, sino más bien una especie de stand-by hasta que se resolviera la situación de la presencia napoleónica en la península ibérica y se definiera el rumbo de las colonias desde la metrópoli. En esa situación de el rey no está, pero entonces armemos un gobierno propio, tanto la primera junta como la junta grande, los dos triunviratos y por último el directorio, fueron tentando modos de hacer política y asegurar un territorio, pero con muchísima dificultad. Sin adentrarnos en profundidad en todo lo que fue la previa del 9 de julio, es importante subrayar que el exvirreinato se estaba desmembrando. Desde lo militar se intentaba aún garantizar cierta integridad regional. Ese era, por ejemplo, el plan de San Martín, que preparaba el cruce de los Andes para librar Chile y de allí pasar a Perú. Pero había frentes abiertos en el Alto Perú, actual Bolivia, en Paraguay, en la banda oriental, actual Uruguay, en donde la cosa estaba más que difícil. En España los reyes habían recuperado su poder luego de vencer a Napoleón y pretendían reconquistar sus colonias, aplacando todo intento de emancipación en curso, cosa que lograron en todo el continente sudamericano, a excepción de nuestras tierras. Y Brasil, que siempre constituía una amenaza importante por sus intenciones de avance y dominación en esta parte del continente. Si nos ubicamos en 1815, podríamos observar que casi todas las revoluciones americanas ya habían sido sofocadas gracias al poderoso despliegue de los ejércitos realistas. Fernando VII estaba dispuesto a todo por recuperar su poder, como lo hacían todos los monarcas europeos. Todo este telón de fondo va a generar una gran encrucijada en las Provincias Unidas. Opción 1. Volver a ser colonia y entonces dar por tierra con ese intento de autogobierno, o bien avanzar hacia la independencia. En este último plan lo encontramos a Belgrano, a San Martín, a Artigas, a Güemes, a quien también venimos recordando en otros episodios. Proclamar la independencia, dar un paso más, desechar la máscara de Fernando VII, blanquear que ya no queríamos la sujeción ni el control de España, esta parecía ser la opción.
Pongámonos un minuto en el lugar de San Martín. Pensemos. Él está planeando el cruce de los Andes y su plan continental. ¿Cómo podría avanzar en su campaña si este territorio no se independizaba definitivamente? Ya no quedaba margen para ambigüedades. Faltaba tomar una decisión y hacerse cargo de las consecuencias. En el mismo tenor se expresaban Artigas y Güemes y Belgrano, que es quien nos ocupa. Para resolver estas cuestiones, el directorio, desde Buenos Aires, convocó a las provincias a integrar un congreso constituyente, que debía realizarse en Tucumán. ¿Por qué Tucumán y no Buenos Aires? Bueno, por varias razones. Entre ellas, la equidistancia entre las provincias que debían mandar sus diputados, en ese momento el mapa era bien distinto al actual, y Tucumán ocupaba la centralidad del territorio de las Provincias Unidas. La mejor protección en caso de una invasión marítima española por el puerto de Buenos Aires, y esa especie de deuda que ya se empezaba a visualizar entre Buenos Aires y el interior. Entonces, recapitulando, este Congreso tenía al menos los siguientes objetivos: declarar la independencia, sancionar la Constitución, resolver la forma de gobierno y, por último, dejar en claro cuál era el territorio que se independizaba de España, es decir, sobre qué mapa se plantaba este gobierno independiente a partir de entonces. El Congreso tenía un presidente que se iba rotando una vez por mes. No fue casual que en julio de 1816 la presidencia le tocara a Laprida, es decir, Laprida representaba a San Juan y en esa provincia San Martín ya era gobernador y estaba en plena preparación de los ejércitos libertadores para cruzar la cordillera, como ya dijimos. San Martín era uno de los que más presionaba a los congresistas para que sancionaran prontamente la independencia. Eso lo acreditan muchas cartas, por ejemplo enviadas a Fray Justo Santamaría de Oro. Antes de producirse este hecho fundamental, hay que decir que Belgrano llegó a Tucumán el 5 de julio y el 6 participó de una jornada o sesión secreta. Belgrano, sí, nuestro Belgrano. Se lo había convocado para que informara de la situación geopolítica en la que se encontraba Europa, porque recordemos que Belgrano y Rivadavia habían sido enviados al viejo continente en misión diplomática. Entonces, lo que se le preguntó a Belgrano ese día fue qué ideas reinaban en el viejo mundo, qué pensaban en Europa de la emancipación de las Provincias Unidas y si había chances de ser protegidos por el conjunto de naciones de manera de avalar y garantizar nuestra movida independiente respecto de España. Belgrano explicó detalladamente el clima europeo, las impresiones, cómo se había visto desde allí la inestabilidad política de acá, y que no habría protección por parte de las naciones, sino que estábamos, y estas fueron sus palabras, librados a nuestras propias fuerzas. Por otro lado, Belgrano señaló cómo se habían modificado las ideas en Europa tras la caída de Bonaparte. Adiós al republicanismo ilustrado y bienvenidas otra vez las monarquías. Claro, con cambios, a la inglesa, por ejemplo. Monarquías constitucionales, parlamentarias, pero monarquías. Ese era el tenor. En tercer lugar, lo que planteó Belgrano fue una sugerencia de cómo debería ser la forma de gobierno local. Alineado con esta información que traía de Europa, sostuvo que lo más conveniente sería adoptar una monarquía temperada, también sus palabras, gobernada por un inca, es decir, restituir el poder a los pueblos preexistentes, a la colonia, y que esto supondría el apoyo de las regiones del interior. Es decir, Belgrano propuso una monarquía con límites y en manos de un inca. También dijo que las relaciones diplomáticas entre España y Portugal estaban rotas desde la invasión napoleónica. Por tanto, no veía probable alguna acción combinada entre los dos reinos, pero sí podría afirmar que desde Brasil había tropas dispuestas a internarse en la banda oriental y que ese era principalmente el objetivo,
las tropas portuguesas irían por Artigas, porque temían fuertemente, también sus palabras, que sus ideas infectaran el territorio brasilero. Por todo esto, claramente Belgrano enfatizó en la necesidad de fortalecer nuestros ejércitos. Y finalmente llegamos al 9 de julio, el día de la declaración de la independencia, en la Casa Histórica de Tucumán. Y sin duda fue gravitante la reunión que mantuvo Belgrano con los congresistas en los días previos, esa sesión secreta del 6 de julio. Porque en el acta definitiva se pueden leer, por ejemplo, expresiones volcadas por el mismo Belgrano respecto de que estábamos librados a nuestras propias fuerzas. Y porque alrededor de ese día, unos días después, el 12 de julio, ya el Congreso empieza a debatir acerca de la forma de gobierno y la postura de Belgrano de crear una monarquía incaica era la que apoyaban mayoritariamente en ese momento los congresistas. En el corazón del acta del 9 de julio podemos leer: Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos. Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli y toda otra dominación extranjera. Este extracto incluye el agregado que propuso el congresista Medrano unos días después, exactamente el 19 de julio, que avanza aún más de la ruptura con España y añade la noción de otras dominaciones probables. A la luz de esta historia compleja, donde varios fueron los factores que se conjugaron, la independencia puso blanco sobre negro acerca de la relación con España y sobre todo con nuestro pasado colonial. Esto es innegable, pero tampoco significó el fin de los problemas, sino el inicio de nuevas deliberaciones y la continuidad del Congreso, que terminó trasladándose desde Tucumán a Buenos Aires, y con esto las sugerencias de Belgrano sobre la monarquía incaica fueron perdiendo espacio en favor de formas más republicanas y centralizadas, favorables, obviamente, a los intereses de la ciudad-puerto. Pero esta es una historia que vamos a seguir en otro capítulo. En este episodio analizamos las actas del Congreso de Tucumán, el tomo 1 de Asambleas Constituyentes Argentinas compilado por Emilio Ravignani. La explicación y los textos estuvieron a cargo de María Eugenia Villa y el extracto del Acta de la Independencia lo leyó Mateo Micio. La producción audiovisual la hizo Jessica Garrido, la ilustración es de Abril Girard, la gráfica la preparó Ernesto Girard y la idea y la realización es de todos los y las trabajadoras de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.